Los materiales que utilizaremos serán 130 centímetros de tela viscosa en mi caso, pero también puedes utilizar seda, crepé o gasa. 8 botones entre tela, plancha, hilo del color de la tela, alfileres o pinza, tiza, tijera y máquina de coser. Empezaremos recortando el patrón en la tela justo al ras del patrón. Recuerden que mis patrones ya incluyen 1 centímetro de costura. Cuando necesitemos 2 piezas o más, debemos doblar la tela a la mitad, de manera que puedan quedar espejados como sería el caso del delantero. De las mangas también necesitaremos 2 piezas espejadas. Recortaremos de igual manera espejados 2 puños y 2 tajali. Del cuello y del pie del cuello también necesitaremos 2 piezas espejadas. Antes de empezar a coser debemos validar que tenemos 2 cuellos, 2 pies de cuello, 2 puños, 2 tajali, 2 mangas, 2 delanteros y una espalda. También es importante que antes de ir a la máquina se traspasen todas las marcas de los patrones a la tela, ya que estas nos servirán mucho de referencia para hacer coincidir las piezas y colocar los botones y hacer los ojales. Ahora sí, vamos a empezar uniendo la espalda con los delanteros por los hombros. Haciéndolos coincidir por el lado correcto de la tela, pasaremos una puntada recta a 1 centímetro del borde y luego vamos a asegurar con overlock. Si no tienes overlock, una opción es recortar a medio centímetro del borde para emparejar las costuras y luego coser con zigzag falso overlock o hacer un dobledillo fino como lo estoy haciendo yo en este video. Para que se me hiciera más cómodo, primero comencé con el falso overlock y luego hice el dobladillo con un zigzag muy pequeño. En mi cuenta de Instagram tengo tutoriales de cómo usar estos 2 pies que estoy mostrando acá. Y el acabado es este. Recortamos las mangas hasta donde indique el patrón. Doblamos el tajali a la mitad con los lados correctos hacia afuera y lo hacemos coincidir en el interior de la manga. Sujetamos y cosemos a 1 centímetro de distancia del borde hasta la abertura que hicimos con la manga.
Con la aguja adentro levantamos el prensatela y giramos hacia el otro lado para hacer un dobladillo fino. Ahora damos vuelta el tajali hacia el lado correcto de la tela y hacemos un pequeño dobladillo por donde coseremos posteriormente. Coseremos un rectángulo más arriba de la abertura asegurando todo el tajali a la manga. Unimos las marcas de las pinzas del bajo del puño y llevamos ese pequeño doblez a un lado. Cosemos a medio centímetro de distancia del borde con una puntada recta. Replicamos lo mismo para la otra manga. Ahora haremos coincidir la manga con el cuerpo de la camisa, uniendo justo la mitad de la manga con la costura que une los hombros del cuerpo de la camisa. La parte de la abertura de las mangas debe quedar hacia la espalda. Esta unión se hace con los lados correctos de la tela enfrentados. Aseguramos con pinzas o alfileres y pasamos una puntada recta a 1 centímetro de distancia del borde. Yo siempre inicio de la mitad hacia el delantero y luego de la mitad hacia la espalda. Aseguramos los bordes de la costura.
Con los lados correctos de la tela enfrentados vamos a unir el delantero y la espalda por los costados y las mangas. Aseguramos los bordes de la costura. Para hacer las vistas delanteras recortaremos 2 piezas de la tira en la entretela, y esto lo que va a hacer es darle más cuerpo a la vista cuando las unamos al delantero y las planchemos. La entretela tiene un lado que contiene pegamento y ese es el que deben hacer coincidir con la tela y luego plancharlo. Esto se debe hacer por el lado incorrecto del delantero. Doblamos la vista hacia el interior y lo planchamos. Alfilereamos o sujetamos el doblez y en el otro extremo de la vista, por la parte interior de la camisa, vamos a doblar 1 centímetro hacia adentro y lo coseremos con puntada recta muy cercano al borde. Hacemos esta vista también para el otro lado de la camisa. Cuando terminemos por el lado del revés de la camisa, doblaremos 1 centímetro hacia adentro por todo el bajo y luego 1 centímetro nuevamente. Vamos a pasar una puntada recta muy cercano al doblez que estamos haciendo. Yo acá primero doblé 1 centímetro y lo aseguré con pinzas y luego en la máquina doblé el otro centímetro que me faltaba. Para terminar las mangas, doblaremos los puños a la mitad con los lados correctos de la tela hacia adentro.
Y luego en uno de los lados vamos a doblar una pestañita de 1 centímetro hacia afuera, lo sujetamos con alfileres o pinza y cosemos como una puntada recta a 1 centímetro de distancia del borde. Hacemos lo mismo para el otro puño. Le damos la vuelta y ahora uniremos el lado que no tiene pestaña al bajo de la manga. Lo haremos coincidir por los lados correctos de la tela y luego pasaremos una puntada recta a 1 centímetro del borde. Yo perdí el clip y no saben cuánto lo lamento, pero básicamente quedará así como les muestro con el clip de otro video. Le damos la vuelta y ya tendremos lista esa pestañita de 1 centímetro de costura doblada hacia adentro, y lo que vamos a hacer es sujetarla con alfileres para luego asentarla con una puntada recta lineal muy cercana al borde. Para darle cuerpo al cuello, recortaremos en la entretela una pieza del cuello y una pieza del pie del cuello. Adherimos la entretela al lado incorrecto de la tela planchándolos para que nos queden así. Ahora vamos a unir el cuello por los lados correctos de la tela y vamos a coser a 1 centímetro de distancia por los laterales y por el lado más largo del cuello. Tomamos la vista del cuello que tiene la entretela y por el lado más largo vamos a doblar 1 centímetro hacia el interior y a pasar una costura recta muy cercano al borde del doblez. Damos vuelta al cuello y sacamos bien las esquinas y cosemos con una puntada recta lo más cercano al borde que podamos, aproximadamente a 1 milímetro de distancia del borde. Teniendo presente y marcadas las mitades del cuello y del pie del cuello, vamos a hacer coincidir todas estas piezas por los lados correctos de la tela. Para saber cuál es la mitad, tenemos que doblar las piezas justo a la mitad y hacerle un piquete en el doblez. Sujetamos con alfileres y pasamos una puntada recta a 1 centímetro de distancia. Esto lo haremos para asegurar la unión por todo el bajo del cuello y también por sus laterales. Ya tenemos nuestro cuello armado, pero antes vamos a hacer un piquete cada 1 centímetro por todo el bajo del pie del cuello antes de llegar a la costura.
Damos vuelta al cuello y vamos a coser a pocos milímetros de distancia para sentar la costura en todo el pie del cuello. Calcularemos la mitad de la espalda de la camisa y la mitad solamente del pie de cuello que no tiene la pestaña doblada hacia adentro, es decir, el más largo. Ahora vamos a hacer coincidir estos piquetes con los lados correctos de la tela enfrentados, aseguramos con pinzas o alfileres y cosemos a 1 centímetro de distancia del borde con una puntada recta. Al igual que en los puños, esta técnica nos permitirá que el lado interior ya quede con una pestañita lista para unirla al cuerpo de la camisa. Pasamos una costura recta terminando de unir el pie del cuello a toda la camisa. Ya tenemos nuestra camisa armada, solo nos queda colocar los botones, recuerden que son 8 en total, se necesitarán 6 para el delantero y 1 para cada manga. Luego, con nuestros pies de ojales, vamos a coser todos los ojales que necesitamos. Y listo, este es el resultado del proceso de costura que les acabo de mostrar. Espero que les haya gustado y por supuesto se animen a hacerlo ustedes también. Les recuerdo que los patrones de costura están disponibles en formato PDF, así que los invito a suscribirse a mi canal para que sigan aprendiendo y a seguirme en todas mis redes sociales @elmiceleste.